Hola, ¿qué tal? Buen día si de día, buenas tardes si de tarde o buenas noches si de noche. Continuamos con los videotutoriales y en esta ocasión vamos a ver algo que se llama datos y tipo de datos. En el videotutorial anterior vimos lo que son los tipos de algoritmos. Vimos que hay tipo de algoritmo cualitativo y cuantitativo. Hicieron algunos ejercicios, les mostré algunos ejercicios de cómo se resuelven. Y bueno, los algoritmos que nosotros vamos a ver en este curso se llaman algoritmos formales, ¿sí? Dentro de los algoritmos formales hay algunos elementos de los algoritmos que necesitamos nosotros conocer para poderlo aplicar en alguna solución. El primero de ellos que vamos a ver son los datos y los tipos de datos. Bien, entonces elementos, datos y tipos de datos. ¿Qué son los datos? Cuando nosotros, por ejemplo, llenamos una solicitud, lo que nosotros estamos llenando, por ejemplo, en esta solicitud, son nuestros datos, son datos que nosotros vamos a escribir en esta solicitud: el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, el código postal, etcétera, etcétera. Esa información en conjunto es información, pero por separado el apellido paterno es un dato, el apellido materno es otro dato, el nombre es otro dato, la edad otro dato, código postal otro dato, etcétera, etcétera. Ok, entonces el dato se define como los objetos sobre los que va a operar la computadora. Esta definición es a nivel computacional, recuerden, estamos trabajando con algoritmo de programación, estamos en el área de la computación. Entonces, son los objetos sobre los que opera la computadora para procesar la información, y estos pueden ser variables o constantes. Ahora, dentro de algoritmo de programación, los datos deben de tener un tipo. ¿Qué son los tipos de datos? Son estructuras de datos que definen tanto un conjunto de valores que las variables pueden tomar, como un conjunto de operaciones que la computadora puede tomar. Por ejemplo, en la solicitud que tenemos aquí, este dato apellido paterno va a tomar un tipo de dato diferente, por ejemplo, a código postal. El código postal con el dato no son un tipo de dato igual. ¿Por qué? Porque en apellido paterno tenemos letras y en el código postal tenemos números. ¿Sí? A eso se refiere que las variables pueden tomar un tipo de dato, así como las operaciones que la computadora puede realizar. Los tipos de datos especifican o separan las variables de diferente tipo de dato, ya que en algunas ocasiones no podemos trabajar con datos de diferentes tipos y con ello evitar posibles errores. Por ejemplo, yo no puedo sumar María con 40. Si eso no me va a funcionar, ahí voy a tener un error. Sí puedo sumar 30 más 20. No puedo sumar E más José, pero sí puedo multiplicar 40.43 por 5. Entonces, a eso se refiere esta parte que dice: no podemos trabajar con datos de diferentes tipos y con ello evitar posibles errores. Ok, los tipos de datos vamos a dividirlos en dos tipos: los que son numéricos y los alfanuméricos. Los numéricos tenemos el tipo de dato entero, que son números que no pueden tener fracciones ni punto decimal. ¿Sí? Son todos los números enteros, que no hay decimales. El número también de tipo numérico real son los que van a contener fracciones o decimales. Es decir, van a tener una parte entera y una parte decimal o fraccionaria. Los alfanuméricos. Los alfanuméricos tenemos los booleanos. El tipo booleano solo puede tomar uno de dos posibles valores: falso, verdadero, true, false, 0, 1, sí, no. Solamente puede tomar uno de dos valores. El tipo de dato carácter generalmente es una letra del alfabeto o del código ASCII o de otro tipo de código que maneja la computadora, pero únicamente es una letra. ¿Sí? Y esa letra o ese carácter, vamos a saber que estamos hablando de un carácter porque va a ir entre apóstrofes. Sí, aquí por ejemplo tenemos la A entre apóstrofes, la E, la arroba, el signo de admiración, la S. Vamos a identificar que se trata de un carácter porque va entre apóstrofes. Una cadena es un conjunto de letras o símbolos de algún código que va a estar en conjunto, y vamos a distinguir a una cadena
porque siempre va a comenzar con doble comilla y va a terminar con doble comilla. Cuando encontremos un dato que viene con doble comilla al inicio y doble comilla al final, estamos hablando de una cadena. ¿Ok? Estos son los tipos de datos, se llaman básicos. ¿Sí? Hay otros tipos de datos. Los tipos de datos, bueno, aquí por ejemplo, apellido paterno sería un tipo de dato cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un conjunto de caracteres o de símbolos. Apellido paterno también una cadena, nombre, una cadena. Si hablamos de código postal sería un tipo numérico. Si hablamos de edad sería un tipo numérico. Si hablamos de masculino o femenino sería un tipo carácter porque es M o F. Y recuerden que los caracteres solamente es un símbolo, un carácter, una letra. Si hablamos por ejemplo de casado, sí o no, estamos hablando de un tipo booleano. ¿Por qué? Porque recuerden que el tipo booleano solamente puede ser puede haber uno de dos resultados: falso, verdadero, true o false, sí o no. Ok, entonces dependiendo de lo que nosotros vamos a trabajar, es el tipo de dato que le vamos a asignar, ya sea entero, real, booleano, carácter o cadena. Ok, de esos tipos de datos básicos o simples se derivan otros tipos. Si son aquellos que se derivan de los tipos de datos básicos, o bien son una combinación de ambos. Tenemos entonces tipos de datos derivados simples, tipos de datos derivados estructurados. Nosotros en este curso vamos a trabajar nada más con los tipos de datos básicos. Posiblemente cuando veamos lenguaje C, a lo mejor vamos a trabajar con un tipo de dato derivado simple, pero no vamos a trabajar con estructurados. Eso sí, definitivamente no. Con tipo de datos derivados estructurados van a trabajar en programación modular. Ok, los tipos derivados simples son aquellos que se obtienen a extensión de los tipos de datos básicos, agregando un sufijo a los datos numéricos. En programación, prefijo. Por ejemplo, entero sin signo, entero corto, entero largo, entero corto sin signo, entero largo sin signo, real de doble precisión. Esos son los tipos derivados simples. Les digo, cuando entremos a la parte de lenguaje C, posiblemente vamos a utilizar alguno de estos. Y lo más seguro que esté de doble precisión. ¿Ok? Los tipos de datos estructurados no los vamos a ver en este curso. ¿Sí? Son estructuras de datos como tal. Y para programación modular van a ver algunos de ellos, no todos también. Entonces los tipos de datos estructurados son aquellos que se construyen a partir de los datos básicos, pero de una manera compleja. Algunos de esos están implementados por el lenguaje de programación y otros los puede construir el usuario de forma específica, como por ejemplo en lenguaje C o en otros lenguajes también se pueden crear estructuras. Estos se dividen en dos: estáticos, que son los arreglos, archivos y las estructuras. O también tenemos el otro tipo, que son los dinámicos, que son los punteros, listas enlazadas, pilas, colas, árboles, grafos. Los dos trabajan con memoria. De hecho, también las variables trabajan con memoria. Pero bueno, estos se les asigna un conjunto de memoria consecutiva o un rango de memoria consecutiva. Sí, les comento, no los vamos a ver en este curso. Para el siguiente curso, que es programación modular, posiblemente van a ver arreglos y estructuras, pero los datos estructurados dinámicos no los vamos a ver. Si eso ya, si alguien va para la carrera de computación, sistemas, informática, posiblemente va a ver todos estos tipos de datos. Ok, tienen una actividad, la realizan por favor, una actividad en EducaPlay solamente para que vayan practicando los tipos de datos. Y una segunda parte en cuestionario, el cual deben de contestar ustedes en Google. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Cualquier duda recuerden en la clase o aquí en los comentarios o en la plataforma. Nos vemos en el siguiente tutorial.